en la oración también, que la vengo leyendo en la Biblia y que está acá atrás mía. Una palabra. ¿Estimularnos? No. ¿Consideremos? Consideremos, considerarnos, consideración. Qué interesante. Me gusta mucho cuando se usa en las oraciones la palabra considerar. Gracias, Señor, por considerar. Gracias, Señor, por considerar nuestros pedidos de oración, considerarme a mí, considerar a la iglesia. Porque, ¿qué significa considerar? En el diccionario, nuestra jerga. Persona que empatiza con otra y que la toma en cuenta y la ayuda, ¿no? Cuando nosotros hablamos de considerar en la Biblia, se mencionan muchas partes de la Biblia, muchas en el Antiguo Testamento, especialmente en la historia de Sodoma y Gomorra, cuando Abraham tiene la charla con Jehová y, bueno, voy a considerar a Sodoma y Gomorra si aunque sea hubiera 20 o 10 o 40 que empieza la cuenta regresiva. La cuenta regresiva. Y nosotros tenemos como lema, consideremos, la Biblia dice, considerémonos, otra versión. Y pensaba en esto, ¿no? El pastor hace varios domingos que nos invita a ser reformadores, ¿no? No hay nada más, no sé si es la palabra satisfactorio, que empecé a experimentar, que es la oración que no se trata de uno, sino que se trata de otros. Y la Biblia, cuando se habla de consideración, que recién lo nombrábamos, hay un versículo específico que es el Salmo 41:1, ¿lo tiene, hermana? Que fíjense cuál es la consecuencia de ser considerados. Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuros. Bueno, la versión que leí yo dice, los que consideran a los otros son felices. Y cuando pensaba, ¿no? ¿Cómo identifico yo a las personas que amo mucho? Vos identificás personas que amás mucho, mucho. Amamos a todos. Pero hay personas a las que amamos mucho, mucho. Sí. ¿Cuáles son esas personas? Que decís, bueno, cuando entra, ¡ay, mirá quién vino! Tienen una característica particular. No sé si creo yo que vamos a todos a pensar exactamente igual, que son las personas que son muy consideradas con las otras. Uh-huh. Son las personas muy amadas en la congregación, en las familias. Y yo pensaba en las personas que amo mucho y que me alegra mucho verlas, que son las personas que piensan en los demás. Por eso nos gusta estar con esas personas. Claro, sí. No sé, ¿puedo nombrar, pastor, personas? Sí, cómo no. Por ejemplo, una de las personas que amo mucho y que para mí es un ejemplo es la hermana Mirta. Por ejemplo, ella entra a un lugar y a mí me alegra verla, porque es una persona muy considerada y que siempre se pone en el lugar de otros, muy servicial, que tiene que ver con los dones. Otra persona que amo mucho, 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 y que es muy considerada, bueno, aparte de ser mi mamá, es la pastora María Lo iba del a Carmen. decir. ¿Por qué te pasa eso? Y porque también nos enseña ella a ser Considerados. Sí. Pero tienen este factor común, todas esas personas a las cuales nos encanta ver, compartir momentos, que son personas que aprenden a escuchar, que son personas que se ponen en tu lugar y que ven la necesidad de las personas. Algo que me pasó siempre y que no lo conocí hasta hace muy poco, que creo que nos pasa a todos cuando se ora por las necesidades de las personas o por las enfermedades. Uno puede orar por una lista, pero no tener idea de quiénes son esas personas. Orar por una lista y no tener idea de en qué contexto están. Y no nos lleva a nosotros a transformarnos, o sea, a ponernos en el lugar, a ser considerados con la otra persona. Solo repetimos lo que dice una hoja. Pero al ponernos en contacto con esas personas, al preguntar por esas personas, esos grupos, esa familia, empezar a tener un seguimiento. Y no te voy hablando de una forma de organización en la iglesia donde hay que tener un seguimiento de las personas, que ya hay personas para eso, sino de la vida cristiana normal. Entonces, cuando uno empieza en soledad, solo, en lo íntimo, con Dios, a ser considerado con las otras personas en los pedidos de oración, dice Salmo que somos felices. Porque
Hay una frase que el pastor siempre me dice a mí, que sé que he usado también en consejería con muchas otras personas, que cuando empiezan nosotros y terminan nosotros, termina mal. Termina mal. Cuando hay mucho tiempo de reflexión sobre nosotros mismos, cuando queremos intentar hacerlo a nuestra forma, cuando no sale de nuestro propio control, terminamos mal. Pero cuando hay una inversión, que sé que es muy obvio lo que digo, ¿no? Que todos lo conocemos o debemos conocer como cristianos. Cuando no hay inversión de nuestras oraciones, de nuestras preguntas, de nuestro tiempo en otras personas, encuentro una satisfacción en la lectura de la Biblia, en las oraciones y en las relaciones que quizás orando tanto tiempo por mí, por todo lo que me pasa y por que hay que hacerlo, que hay que revisarse, renunciar, pedir a Dios que nos perdone nuestros pecados, que ponerse en el lugar del otro es muy importante. Y hay un caso específico en la Biblia que me llamó la atención, que todos lo conocemos, que se encuentra en Marcos capítulo 7, 31 al 35, que es la obra de sanidad de Jesús hacia un sordo. Pero hay una característica particular. Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre. Después escupió sobre sus dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo: Efatá, que significa ábranse. Al instante, el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad. El ministerio de Jesús público se caracterizaba muchas veces por sus señales y milagros, donde las multitudes venían a buscarlo y pedía que sanase a los enfermos. En esta ocasión especial, Jesús lo lleva aparte y la Biblia dice para estar a solas. Y yo pensaba, ¿por qué diferente de los otros casos? El Señor había visto la necesidad de la persona que no podía oír ni hablar y quiso llevarlo en la soledad, porque me imagino, Pastor ahora seguramente nos va a explicar mejor, que vio la necesidad del sordo de estar a solas con el Señor y no entre tanta multitud. Capaz que se sentía incómodo, capaz que le daba vergüenza, y se puso en su lugar Jesús y lo llevó aparte y lo sanó. No sé, Pastor, si estamos correctamente. Sí, y tal vez también, junto con eso, la necesidad de que le pudiera prestar atención a Jesús, y la única forma era sacarlo del contexto en el que lo habían traído. Una persona que no escucha ni puede comunicarse, se le complicaría tremendamente poder prestarle atención al maestro, a menos que estuvieran solos. Una vez que están solos, el contacto físico de Jesús, el tocarlo, el poner sus manos en sus oídos, lograban esa comunicación que el hombre enfermo no podía tener. Entonces Jesús es muy considerado, ¿no? y obra ese milagro. Él podría sencillamente haber dicho que sea sano y se acabó, pero toda esa identificación de consideración con el doliente, ¿no? Hace que veamos la obra perfecta del Señor siempre, ¿no? Las sanidades no eran iguales. Cada persona habría de ser para glorificarlo, para glorificar al Señor, y necesitaban un trato especial, ¿no? Y así fue como este hombre recibe, por la consideración de Jesús, tremendo milagro, ¿no? La consideración de